Bien, buenas tardes. Vamos a empezar la clase. Nos había faltado la parte de farmacología cardiovascular, ¿no? Esta última diapositiva para ver los fármacos que indicamos en la insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces acá los fármacos que empleamos en la insuficiencia cardíaca básicamente son a la cabeza. El más importante, recuerden, es los que inhiben el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Y a la cabeza vienen a ser los YECAS, ¿correcto? Los YECAS. Entonces vamos a recordar cuáles son esos fármacos que inhiben el sistema renina-angiotensina. Entonces acuérdate, la primera enzima, la renina, ¿no? Que convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1, ¿no? Luego la angiotensina 1 es convertida por la enzima llamada ECA, ¿no es cierto? La ECA, angiotensina 2. Y la angiotensina 2 trabaja principalmente con su receptor AT1. ¿Ya? Este vendría a ser su receptor, ¿no? El AT1. ¿Qué es el receptor malo? Porque recuerden, el AT1 es el que eleva la presión arterial porque hace vasoconstricción, eleva la volemia, eleva la secreción de aldosterona, es el que hace fibrosis del corazón, ¿no? El bueno es el AT2, porque el AT2 hace todo lo contrario, ¿ya? Baja la presión, baja la volemia, etc. ¿Ya? Entonces el AT2 es el bueno, el AT1 es el malo. Entonces, los blancos terapéuticos en este sistema son la renina. Podemos inhibir directamente la renina, ¿no? Entonces ahí el fármaco que deben recordar, alisquiren. Alisquiren es el inhibidor directo de la renina. Como trabaja a un nivel superior, recuerden que va a disminuir lo que viene a ser la angiotensina 1, disminuye la angiotensina 2, ¿no? Porque trabaja a un nivel superior. Luego tenemos acá los YECAS, ¿no es cierto? Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. En el caso de los YECAS tenemos acaptopril, enalapril, lisinopril, ¿no es cierto? Captopril, enalapril, lisinopril, ¿ya? Como ECA ya trabaja a este nivel, lo que hace la ECA es bajar los niveles solo de angiotensina 2, ¿correcto? Solo de angiotensina 2. Y aumenta, ojo, los niveles de bradicinina. Entonces lo que hace los YECAS es bajar la producción de este vasoconstrictor, que es la angiotensina 2, pero aumenta este vasodilatador, que viene a ser la bradicinina. Y luego tenemos por acá el último, que viene a ser los que bloquean los receptores. ¿Qué receptor? El receptor malo, el AT1. Entonces, ¿quién bloquea ese receptor? Los ARA2. ¿Ya? Los ARA2, donde está valsartán, candesartán, losartán, ¿no? Valsartán, candesartán, losartán. Bloquean el receptor AT1, que es el receptor malo de la angiotensina 2, y el efecto que producen es este, ¿no? O sea, aumentan los niveles de angiotensina 2, porque el ARA2 no bloquea su síntesis, pero lo que está bloqueando es el receptor malo. Entonces, ¿a quién potencia? Al receptor bueno, y el receptor bueno es el AT2. ¿Ya? Entonces, bloquea el receptor AT1 y estimula el receptor AT2. Y la bradicinina, recuerden que acá no aumenta, ¿no es cierto? Mantiene sus valores constantes. Esa es la ventaja del ARA2, que no aumenta los valores de bradicinina. De ahí que, recuerden, los YECAS, debido al aumento de la bradicinina, producen la reacción adversa, ¿no?, más frecuente, que es la tos seca, y su reacción adversa más severa, que es el angioedema, ¿no? El angioedema. El más frecuente es la tos seca y el más grave, el angioedema. Con el ARA2 no tenemos estas reacciones adversas, ¿no? No produce tos seca, no produce angioedema, ¿ya? Esa es la ventaja del ARA2. Pero todos los tres, acuérdense, son teratogénicos. No lo podemos utilizar en el embarazo. Ningún fármaco que bloquee el sistema renina-angiotensina lo podemos utilizar en el embarazo, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a producir teratogenicidad.
Muy bien, entonces esos datos acuérdense en cuanto al bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Entonces el fármaco más importante y representativo para falla cardíaca son los YECAs. ¿Y debido a qué? Debido a que el paciente con falla cardíaca está aumentado la poscarga, ¿no? Que es la resistencia. Por ejemplo acá, la pendiente, ¿no? Para la subida, miren, del burrito, la poscarga viene a ser el aumento de la resistencia. La precarga también está aumentado en el paciente con falla cardíaca, ¿ya? Entonces la precarga y la poscarga, recuerden, precarga es retorno venoso, poscarga resistencia, están aumentados. Entonces lo que hacen los YECAs es esto, ¿no? Como son vasodilatadores, bajan la poscarga, bajan la resistencia, ¿ya? Eso es lo que hacen los YECAs. Muy bien, pero luego, ¿con qué bajamos la precarga? ¿Con qué bajamos la volemia, la congestión? Con los diuréticos, ¿ya? Los diuréticos son los que van a bajar la precarga, ¿no? Entonces ya hemos estudiado diuréticos. Si el edema es leve, moderado, tiacidas. Si el edema es severo, furosemida, ¿ya? Furosemida. Recuerden que el furosemida es el más potente y es el más rápido en actuar. Por eso lo empleamos en edema agudo de pulmón, ¿no? Un edema agudo de pulmón se trata con furosemida. Pero si el edema es leve, moderado, tiacidas. Ya hemos visto su mecanismo de acción. Entonces lo que hacen los diuréticos es bajar la precarga. Y cuando el paciente responde, ahí está, miren, responde, ¿no? Entonces, clase funcional 1. O sea, el paciente está asintomático. Cuando ya está el paciente compensado, asintomático, le agregamos los beta bloqueadores. Los beta block también se emplean en falla cardíaca, ¿ya? Los beta bloqueadores, porque mejoran el pronóstico del paciente. Y acá el beta block que te tienes que acordar es el beta block mixto, carvedilol, porque ese es el mejor beta block en insuficiencia cardíaca, ¿ya? Carvedilol. Luego tienen los selectivos, bisoprolol, metoprolol, y el beta block que eleva óxido nítrico, nebivolol, ¿ya? Nebivolol. Acuérdense entonces esos 4 que se emplean en falla cardíaca. Carvedilol, el mejor, bisoprolol y metoprolol, que son selectivos, bisoprolol y metoprolol, y nebivolol, que aumenta óxido nítrico, ¿ya? Es el beta block que aumenta óxido nítrico, beta block. Entonces con eso completamos la llamada trípode del tratamiento, ¿ya? Del paciente con insuficiencia cardíaca. Muy bien. Y luego tenemos por acá, si en caso el paciente no responde, ¿ya? En caso el paciente no responde, miren, le has dado YECA, le has dado diuréticos, YECA para bajar la poscarga, porque es un vasodilatador, diuréticos para bajar la congestión, la precarga, pero el paciente sigue en clase funcional 3, clase funcional 4, o sea, el paciente no responde, ahí le agregamos el antagonista de los receptores de aldosterona, que viene a ser espironolactona, ¿no? Espironolactona. Entonces le agregamos espironolactona cuando el paciente es refractario. Le hemos dado diuréticos, le hemos dado YECAs, pero sigue sintomático. O en su defecto también probemos agregar un ARA2, valsartán, candesartán o losartán, ¿ya? Pero la idea es agregar un fármaco para compensar al paciente, ¿ya? Entonces, de inicio le das YECA, diuréticos. Si el paciente se compensa, le agregas beta block. Pero si el paciente no responde, espironolactona o ARA2, ¿ya? Para completar el tratamiento. ¿Y cuándo le vas a aumentar la contractibilidad? O sea, ¿cuándo vas a hacer ionotropismo positivo? Y ese fármaco viene a ser los digitálicos. Y acá tenemos la digoxina. La digoxina es el inotrópico positivo en la insuficiencia cardíaca. Y lo vamos a dar cuando el paciente tiene falla cardíaca más una arritmia, ¿no? Fibrilación auricular. Cuando la falla cardíaca se asocia a una fibrilación auricular, hay que darle digitálicos, digoxina.
Recuerden, el mecanismo de acción de la digoxina es el bloqueo, como están viendo ahí, de la bomba de sodio y potasio. Al bloquear la bomba de sodio y potasio, entonces la membrana se despolariza. Entonces afuera se vuelve negativo y adentro positivo. Y esa despolarización abre canales de calcio. Miren. Abre canales de calcio. Y al abrirse los canales de calcio, el calcio ingresa al interior de la célula. ¿Ya? Ingresa al interior de la célula. Y eso que va a generar, si hay más calcio en el citosol, ahí está el sarcómera, cómo se contrae, ¿no? Aumenta la contractibilidad. Entonces, calcio citosólico aumenta y genera mayor contractibilidad. Ese es el efecto ionotrópico positivo de la digoxina. Pero recuerden que es cronotrópico negativo, porque baja la frecuencia cardíaca, ya que aumenta el tono vagal. La digoxina aumenta el tono del vago parasimpático. De esa manera baja la frecuencia cardíaca. Y es cronotrópico negativo. Por eso lo empleamos también como antiarrítmico, ¿no? Y justamente cuando lo vamos a dar en el paciente con falla cardíaca, cuando se asocia a fibrilación auricular. Esa es la principal indicación de dar digoxina en un paciente con falla cardíaca, ¿ya? Cuando se asocia a fibrilación, porque va a mejorar la contractibilidad del corazón, pero baja la frecuencia cardíaca, ¿ya? Baja la frecuencia cardíaca. Muy bien. Recuerden que es frecuente la intoxicación por digoxina, ¿ya? Es frecuente la intoxicación por digoxina, sobre todo cuando el paciente, ¿no es cierto?, tiene hipocalemia, cuando tiene acidosis, cuando tiene insuficiencia respiratoria, cuando tiene insuficiencia renal, aumenta el riesgo de intoxicación por digoxina, ¿ya? La hipocalemia, la acidosis, la insuficiencia respiratoria, la insuficiencia renal, aumentan el riesgo de intoxicación por digoxina. Y cuando el paciente se intoxica por digoxina, recuerden, los primeros síntomas son gastrointestinales. El paciente está con náuseas, con vómitos, ¿ya? Con anorexia, y aparece este síntoma, ¿no? Las llamadas xantopsias, que es la coloración amarillenta que ve el paciente de las cosas, ¿no? Ve de color amarillo las cosas. Entonces se llama xantopsias. Y genera arritmias, ¿no? Recuerden, la arritmia más frecuente producida por la intoxicación por digoxina son las extrasístoles ventriculares. Esa es la arritmia que más se produce en la intoxicación por digoxina, ¿ya? Las extrasístoles ventriculares. Muy bien, entonces ahí en el paciente con falla cardíaca recuerden los fármacos, y cuando les pregunten qué fármacos son los que bajan la mortalidad, YECA, los beta-block, espironolactona y ARA2. Esos 4 bajan mortalidad, ¿ya? YECA a la cabeza, beta-block, espironolactona, ARA2, bajan mortalidad. Ni diuréticos ni digoxina bajan la mortalidad, solo son sintomáticos, ¿ah? Diuréticos y digoxina solo son sintomáticos. Y hay algo mejor que los YECAs, que son los fármacos más importantes en la insuficiencia cardíaca. Sí, hay un nuevo fármaco que se emplea para la falla cardíaca, que es el sacubitril, que viene con este otro fármaco, valsartán. O sea, es un fármaco compuesto, ¿no? Tiene sacubitril más valsartán. Ya ha demostrado ser mejor que los YECAs, pero debido a su costo alto y baja disponibilidad, todavía no son de elección. De elección son los YECAs, pues son baratos, disponibles, buenos, ¿no? Pero ojo, el sacubitril valsartán es mejor. Al valsartán lo conocemos porque es un ARA2, ya lo hemos descrito, y sacubitril, recuerden, es un inhibidor de la neprilicina, que es la enzima que habíamos visto metaboliza, ¿no es cierto?, a los péptidos natriuréticos. Por eso el mecanismo de acción del sacubitril es aumentar la vida media de los péptidos natriuréticos, en este caso el péptido natriurético cerebral, ¿ya? Eso es lo que hace el sacubitril. En cambio, valsartán
bloquea la acción, ¿no? Bloquea la acción de la angiotensina. Entonces, por eso han demostrado ser, este fármaco compuesto, ser mejor que los YECAs. Entonces, acuérdense, sacubitril, valsartán. Muy bien. Y luego tenemos ya acá, cuando el paciente no responde, ya el paciente hace falla cardíaca, shock cardiogénico, ¿no? ¿Ya? Utilizamos fármacos de rescate, como por ejemplo el inhibidor de la fosfodiesterasa, con lo cual aumenta el AMP cíclico, aumenta el calcio y aumenta la contractibilidad del corazón. Eso es lo que hace la fosfodiesterasa al inhibirse, ¿no? Aumenta la vida media del AMP cíclico. Ahí tenemos a milrinona. Milrinona es el inhibidor de la fosfodiesterasa. O fármacos que aumentan la entrada de calcio de manera directa, los llamados sensibilizadores de calcio. Levosimendan. Levosimendan. Es un sensibilizador de calcio. También va a aumentar la concentración de calcio en el citosol y eso aumenta la contractibilidad. Y en caso de shock, paciente con hipoperfusión, también utilizamos acá los sinotrópicos positivos, ¿no? Y ahí está, miren, dobutamina, dopamina, epinefrina, norepinefrina, fenilefrina. Recuerden que algunos de estos tienen mayor selectividad para el corazón, aumentando la frecuencia cardíaca, eso se llama cronotropismo, y otros aumentan la fuerza de contracción, ¿no? Ionotropismo. Y otros actúan en los vasos, haciendo vasoconstricción, con lo cual aumentan la resistencia, ¿ya? La resistencia. Por ejemplo, dobutamina tiene más efecto en el corazón. Recuerden que en el corazón están los receptores beta 1 y en los vasos están el alfa 1. Entonces la dobutamina estimula los dos receptores, pero tiene más preferencia por el receptor beta 1 del corazón, aumentando la fuerza y la frecuencia. Menos por los vasos, ¿no? Menos. Entonces la dobutamina principalmente aumenta la función cardíaca, porque prefiere los receptores beta 1. La dopamina es homogénea como tal, ¿no? Aumenta la fuerza de contracción y también aumenta la vasoconstricción. En el caso de la epinefrina o adrenalina, recuerden que la epinefrina o adrenalina tiene también mayor selectividad por los receptores del corazón, ¿ya? Tiene mayor selectividad por los receptores del corazón. O sea, prefiere los receptores beta a los receptores alfa. Y la norepinefrina es al revés. La norepinefrina prefiere los vasos. Este es el que más estimula a los vasos, a los receptores alfa 1. También al corazón, pero en menor medida, ¿ya? Entonces recuerden que la norepinefrina, su selectividad es más por los receptores alfa que los beta. La epinefrina es al revés, más por los receptores beta que por los receptores alfa. Esa es la diferencia, ¿ya? Y la fenilefrina no tiene efecto en el corazón, solo tiene efecto en los vasos. O sea, es un agonista directo de los receptores alfa 1 a nivel de los vasos, ¿ya? A nivel de los vasos. Muy bien, la dobutamina, la dopamina, la epinefrina, la norepinefrina se indican en cuadros de shock, ¿no? Por ejemplo, en casos de shock cardiogénico, en casos de shock séptico, también utilizamos vasopresores, ¿no? Siempre se prefiere a la norepinefrina, porque es el que tiene mayor selectividad por los receptores alfa. Y eso ayuda tanto en el shock séptico como en el shock cardiogénico, ¿ya? Entonces estas son las aminas que se utilizan en los pacientes que están chocados, ¿no? Entonces ahí la diferencia es por los receptores o la selectividad de los receptores, ¿no? Por eso es lo que deben recordar, ¿ya? Bien, vamos ahora sí ver la parte de
endocrino, ¿ya?